Con nosotros el senador nacional Omar Perotti. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Hacía mucho que no venía. Hace un tiempo. Bueno, la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo lo ha vuelto a poner en la escena. Sí. Sí. Y... ¿Se arrepiente de algo? No, en absoluto. Lo que uno tomó fue una decisión plena de mis convicciones. Soy una persona de diálogo, no desde ahora, de siempre. Y claramente la posición tomada, la decisión tomada tiene que ver con esas convicciones. Cuando fracasa el consenso sobre la sanción que venía de diputados, es donde públicamente, quizás después de la reunión de comisiones, algunos toman más en cuenta que el no era el que se consolidaba. Quienes conocemos el Senado sabíamos que el no venía consolidado hace mucho tiempo. Pero recién después, que no se alcanzó ese consenso en modificaciones que muchos planteábamos que había que hacerle al proyecto, es donde solamente ahí, después de eso, decido presentar un proyecto propio. ¿Y por qué no antes? Porque se estaba buscando consensos. ¿Y por qué en ese momento, cuando se consolida claramente el no y no hay dictamen? Porque me pongo a pensar en el minuto después de la votación. Ahora, en el minuto después en que todos los argentinos se iban a encontrar con un triunfo del no. Y yo no quería que ese sea el piso del Senado. A ver, para que me quede claro, ¿usted está a favor de la interrupción del embarazo, del aborto? Mi proyecto que terminamos presentando es interrupción legal del embarazo, que era un punto de encuentro. Yo lo que tengo muy claro es que hay que ir hacia la despenalización. Aquí tenemos claro algunas cosas después de este debate. Ahora, ¿por qué no votó a favor si está de acuerdo de la penalización? Vamos en esto. Si no habría otra vida, no estaríamos en esta discusión, no habría discusión alguna. Y si no habría derechos postergados, no se estarían dando todas las movilizaciones que en los últimos tiempos se dan con las mujeres. No es una opción personal para mí el aborto como decisión, pero no soy ciego de no ver la realidad de los abortos clandestinos, las dificultades y el duro momento que las mujeres pasan y el Estado que mira para otro lado. Y entonces claramente hay que ir hacia la despenalización. Pero cuando teníamos un proyecto que no iba a avanzar, tomo la decisión de presentar un proyecto alternativo, no alternativo al que estaba, alternativo al no por el no que iba a triunfar allí, pensando en el minuto después. ¿Por qué? Porque yo no quería dejar a los argentinos en el mismo lugar que cuando comenzó la discusión, dejar a la mujer en el mismo lugar que cuando comenzó la discusión. ¿No se podían hacer las dos cosas? ¿Votar que sí y insistir con el proyecto? ¿A usted le parece? Porque la decisión era esta. ¿El proyecto con qué se nutrió? No fue una cuestión personal, sino que se nutrió de los aportes del diálogo con la mayoría de los senadores, de varios de los que estaban a favor y varios de los que estaban en contra. Hasta donde sentían uno veía que alguien iba a inclinarse en el apoyo a un proyecto que subiera el piso. Si yo me embandero en uno, ¿cómo consigo el trabajo posterior para ese proyecto? Sí. No es casualidad que las dos abstenciones son los dos proyectos que se pidieron que queden en reserva, la de la senadora Kretzel y el mío. ¿Buscando qué? El respeto hacia los que habían manifestado su posición. Claramente, yo lo dije, si hablo a favor de una instancia y le voto, ¿cómo hago después para traer allí? Y el minuto después es donde es la obligación nuestra de estar pensando hacia adelante. Yo no me quedé contento con el Senado. Para mí no fue una buena noticia que el Senado se haya quedado allí. Porque la discusión creció en toda la sociedad. Ninguna familia es la misma, nadie es el mismo después de esta discusión. Ahora, el marco legal sigue siendo el mismo. Ahora, hay gente de su partido que le ha dicho que usted no se jugó, que no se la jugó. Mire, en este esquema de la Argentina, como dijo la senadora Sagnún en su exposición, tan binaria, en este Boca River permanente, en este sí o no, en este blanco y negro, parece que cuando alguien tiene una posición, una tercera posición para hablar desde donde uno viene de pensamiento justicialista, pensar algo distinto, ¿cómo? Atreverse a plantear las convicciones de diálogo, de tratar de encontrar un punto de acuerdo, es como que están descartadas. Yo estoy convencido que tanto el que pensaba en una opción o la otra quería un piso superior. Nadie quiere a la mujer presa y el proyecto lo garantizaba. Todos quieren más recursos para educación sexual integral, más recursos
para salud reproductiva, para programas de procreación responsable. Todos quieren un piso más alto en la legalidad. Tenemos un fallo del 2012, el fallo FAL con respecto a los abortos no punibles, que establecía que se realizaran protocolos en cada una de las provincias. Indicaba, 8 provincias argentinas no tienen protocolo, 2 provincias argentinas lo tienen judicializados. Es decir, tenemos una Argentina con pisos muy diferentes. ¿Cómo no nos íbamos a poner de acuerdo en esto? ¿Cómo, después de haber escuchado muchos aportes positivos durante todos estos días, no íbamos a encontrar algo para dejar un proyecto mejor? Creo que la Argentina se merecía otra cosa. Y esto tan binario a veces, es como que se descarta el aporte de uno, no se tiene en cuenta lo otro. La Argentina no crece si nosotros no abandonamos estas posiciones tan duras que o es lo mío o nada. No reconocerle algo del otro y no tener la capacidad de intentar buscar un acuerdo. Yo tomé la decisión, aún con riesgo, de en el minuto después no quedarnos con las manos vacías, no quedarnos sin un posible acuerdo que no inhibía ningún reclamo de mayores derechos, que no iba en contra de ninguna creencia. Es un piso posible, lógico, esperado para la Argentina de estos tiempos. Mire las repercusiones que hubo ayer con su decisión aquí en la provincia de Santa Fe, Omar. Y lamentar también la posición de uno de los senadores de Santa Fe que no definió, que especuló políticamente hasta el último minuto. Creo que fue el único senador que no tomó partido, que no tomó posición. Realmente es increíble que un dirigente político con muchos años de trayectoria, de experiencia, no tenga una opinión formada sobre este tema. Creo que uno puede respetar cualquiera de las posiciones, pero lo que no se puede hacer es no tener ninguna posición tratando de quedar bien con todos. Y la verdad que, como todos, lamenté las abstenciones, la abstención del senador por Santa Fe. Me parece que es doloroso, porque viendo miles de mujeres en la calle, viendo miles de familias, abstenerse significa un acto de indefinición política que yo creo que es una especulación electoral. Y ahí está la vida de las mujeres. Yo no acepto la especulación electoral cuando hay la vida en discusión. Senador. No voy a entrar en una polémica que tiene claro tinto político, partidario, electoral, en un tema tan sensible como este. Estamos hablando de la búsqueda de dejar y eliminar los abortos clandestinos, de entender el dolor de una mujer que tiene que tomar esta decisión. Si uno no tendría decisión, no hubiese presentado un proyecto, seguramente a lo mejor no tuvieron la oportunidad de leerlo, no hubiese tomado la palabra y definir lo que uno planteó. Por lo cual, me parece que el tema merece un respeto distinto. Y me parece que quien tiene funciones de gobierno tiene que pensar en cómo une, en cómo acerca, el ponerse por arriba del sí y el no, el ponerse por arriba de las instancias extremas. Porque, como decía antes, ¿quién quiere una mujer presa? El proyecto lo decía. Subir un piso legal para tener más respaldo en toda la Argentina, el proyecto lo posibilitaba. Ahora, poner los recursos y el énfasis, y esto lo vamos a ver en lo que viene, porque estoy trabajando en esto también. ¿Cuántos recursos le vamos a poner en el presupuesto a la Ley de Educación Sexual Integral? ¿Cuántos le vamos a poner en el presupuesto a todos los programas de salud de procreación responsable? Subir ese piso es indispensable y eso estaba contenido. ¿Cómo no nos vamos a poner como mínimo de acuerdo en esto? Tomar una posición de esto es claramente una decisión firme. Tengo claro que no podemos seguir enfrentando sectores cuando podemos alcanzar un piso. La responsabilidad del funcionario, la responsabilidad del que aspira a conducir, tiene que ser tratar de generar acuerdos. Basta de dividir, no nos está yendo bien dividiendo, por lo cual no me voy a sumar a una polémica instalada detrás de un objetivo electoral, tengo claro. Pero usted no midió políticamente si votaba por sí, si votaba por no, o si se abstenía. ¿No? ¿Seguro? No, porque vamos a ser muy claros, mis convicciones son las del diálogo. Veo que no lo midió porque lo están criticando los que sí y los que no. Mire, a mí no me van a tironear cuando tengo convicciones.
no me van a presionar de un lado ni del otro. Y la gente tiene que tener claro cuál es la posición de alguien que tiene claramente aspiraciones. Sí. Cuando estoy firme en mis convicciones son de diálogo y de acuerdo. Y tengo que hacer todos los esfuerzos, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más extremos. El minuto después de esa decisión que todos sabíamos, ¿cuál es? ¿Dónde dejamos a la discusión en la Argentina? ¿Dónde dejamos eso? ¿Va a votar a favor de la reforma del Código Penal donde el gobierno introduce la despenalización del aborto? Vamos a ver lo que dice el gobierno, porque vaya esto ahora parece una buena noticia. La base jurídica de mi proyecto, ¿cuál es? Incorporar el fallo de la Corte a una ley de fondo, como es el Código. Sí. Porque eso es lo que obliga a todas las provincias argentinas y evitar esta dualidad. ¿Sabe cómo está hecho el protocolo en la provincia de Santa Fe? Es una resolución ministerial del Ministerio de Salud adhiriendo a un programa nacional. Otras provincias no tienen eso. ¿Por qué? Porque no hay una ley que las haya obligado a todas. Usted cuando menciona el protocolo Rosario, ayer me decía un ex ministro de Salud como es Capielo, cuando yo era ministro le pedía a Perotti, que era intendente, que me dé un terreno para el hospital. Ni siquiera me dio eso. Sería bueno que Capielo sea honesto. La ex mujer de Wiener, en ese momento arquitecta, había elegido un terreno que era un terreno privado, de una empresa, la empresa Williner en Rafaela, sobre la ruta 34. Jamás, yo siendo intendente, podría haberle cedido un terreno privado. El municipio ofreció un terreno. La misma familia ofrece otro terreno privado en otro lugar. Fueron desechados. ¿Dónde se está construyendo hoy el hospital en Rafaela? En el terreno municipal, que se había planteado como opción en aquel momento. A lo mejor se desactualizó el ministro, porque hace rato que dejó de ser ministro, y se quedó con esa situación. Lamento profundamente esa opinión. Hay una sesión extraordinaria o especial para el 29 de agosto para tratar la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe. ¿Se van a abstener sus diputados también? Mire, cada uno tendrá su opinión al respecto, yo la he planteado. Lo que me llama poderosamente la atención es que se haga un gran esfuerzo para convocar a una sesión extraordinaria en la provincia para una reelección. Cuando la provincia... Pero no, una reforma de la Constitución. Bueno, está bien. La reforma de la Constitución tiene un objetivo central, que es la reelección del gobernador. Allí debería estar tratándose el tema más serio de todos los últimos años en la provincia de Santa Fe, que es el ataque concreto a un poder, que es el ataque concreto que han recibido jueces y hasta edificios donde se imparte justicia. Ese tema institucional altamente grave en la provincia de Santa Fe debería ser preocupación. Ojalá le destinen a lo mejor algunos minutos iniciales a esa situación. Me parece que no es un tema menor, no es un tema que los santafesinos tengan que mirar para otro lado, es el tema más serio de institucionalidad de los últimos años, lejos, en la provincia de Santa Fe, y me animaría a decirle en la República Argentina. Hace mucho que no hablamos, pero ¿va a ser candidato a gobernador el año que viene? Mire, uno no niega nunca el deseo de gobernar esta provincia, y lo he dicho, es una decisión política. Lo que uno tiene que hacer ahora es poner esa disposición política en la construcción de ese objetivo de gobernar Santa Fe de otra manera. Se puede gobernar Santa Fe de otra manera, se la puede gobernar mejor y podemos tener una Santa Fe más segura. La semana pasada en ese mismo lugar Felipe Solá me dijo que había hablado con usted y que él estaba de acuerdo con que el peronismo, el justicialismo pueda definir un candidato dentro de una gran interna, que estén todos. Ojalá, sería muy bueno, sería muy bueno. ¿Usted está a favor de una gran interna? Por supuesto, yo creo que tenemos dirigentes con capacidad, con deseos de crecer, y me parece muy bien que recorran la provincia y que recorran el país los que tienen aspiraciones nacionales. Y en eso aquí hay figuras que han manifestado su deseo, desde Claudia Giacone, Marcos Cleri, Alejandra Rodena, Alejandro Grandinetti, también Busato, María Eugenia Bielsa. Me parece que cada uno de ellos tiene que recorrer la provincia, escuchar, tomar claramente lo que la gente está planteando, en un momento donde el oído tiene que estar más atento que nunca, porque la situación económica, laboral en la provincia de Santa Fe está impactando y duro. ¿Va a votar el ajuste del gobierno?
el ajuste fiscal a las provincias? Mire, creo que las provincias ya dieron demasiado. No se le puede pedir a las provincias un mayor ajuste. Yo no veo a nadie con la disposición de acompañar un esfuerzo adicional a la que las provincias argentinas, a lo que los ciudadanos argentinos están planteándose aquí. No es la provincia la que se ajusta, es cada uno de los habitantes que sufre esa situación. Y ojalá el gobierno recapacite, ojalá el gobierno encuentre un rumbo distinto, porque claramente uno lo ha dicho desde hace mucho tiempo. Cuando lo financiero empieza a primar sobre lo productivo, estamos mal. Cuando el trabajo empieza a deteriorarse, la falta de capacidad de generar divisas, porque no hay política exportadora, complica el frente externo de la Argentina. Y en ese camino el gobierno o cambia o se va a encontrar cada vez más con serias dificultades. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. El senador nacional por la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, en De 2 a 14.